Una herencia es mucho más que solo dinero o propiedades, ¿cierto? Es un legado. Pero, ¿qué pasa cuando ese legado termina en las manos equivocadas? Hoy vamos a explorar las herramientas legales que existen para defender lo que por derecho corresponde. Veremos cómo la ley puede ayudar a reclamar lo que es justo. Pensemos en una situación. Fallece un familiar. Se sabe que dejó bienes, pero resulta que alguien más, que también se presenta como heredero, los está controlando. ¿Qué se hace en ese caso? Es un conflicto mucho más común de lo que uno podría pensar, y el derecho, por suerte, tiene respuestas muy específicas para solucionarlo. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Primero, veremos el riesgo y las herramientas que tenemos. Luego, cómo se usan en los tribunales. Y finalmente, ¿qué pasa cuando la justicia nos da la razón? Muy bien, entremos en materia. Si una herencia está en poder de quien no corresponde, la ley nos ofrece una especie de caja de herramientas legal. Y no es una única solución para todo, sino distintas acciones que dependen de cuál es el problema de fondo. El panorama se puede simplificar en dos grandes caminos. Si la pregunta es ¿quién es el verdadero heredero?, la herramienta se llama petición de herencia. Ahora, si el problema es que el testamento tiene fallas, la acción que se debe tomar es la de nulidad de testamento. Son dos batallas legales totalmente distintas. Vamos a profundizar en la primera herramienta, la petición de herencia. Esta acción se usa cuando el conflicto no es sobre un papel, sino sobre la identidad. La lucha es por demostrar la propia condición de heredero frente a otra persona que está ocupando ese lugar sin tener derecho. La definición aquí es clave. La pelea no es contra un simple ocupante, es una contienda entre dos partes que se atribuyen derechos sobre los mismos bienes. Es básicamente una lucha directa por el título de heredero. Para que esta acción funcione, se tienen que cumplir 3 requisitos. Parecen sencillos, pero son cruciales. Primero, que los bienes no estén en poder de quien reclama. Segundo, que esta persona pueda probar su derecho. Y tercero, y esto es fundamental, la demanda va dirigida específicamente contra quien posee los bienes creyéndose el heredero. ¿Y quién puede iniciar esta demanda? Pues la lista es bastante amplia. Puede ser un heredero con un derecho más fuerte, digamos, un hijo frente a un sobrino, o alguien con un derecho igual, como un hermano no reconocido que aparece de repente. Incluso los acreedores de un heredero legítimo, o hasta el mismo Estado pueden reclamar si la herencia no tiene dueños claros. Ojo, este es el punto crucial. No se puede demandar por petición de herencia a cualquiera. Por ejemplo, a alguien que simplemente alquila una propiedad del fallecido. No, la acción es exclusivamente contra quien tiene la posesión invocando su propio y supuesto título de heredero. Esa es la verdadera esencia de la disputa. Pasemos ahora a la segunda gran herramienta de nuestra caja. Aquí el foco cambia, pero drásticamente. Ya no discutimos quién es el heredero, sino la validez del documento que lo nombra, el testamento. La nulidad es en esencia una sanción. Es la consecuencia legal cuando un testamento tiene vicios pero tan graves, ya sea en su forma o en su contenido, que la ley le impida tener algún efecto. Básicamente, se lo declara inválido desde el momento en que se creó. ¿Y por qué se podría anular un testamento? Bueno, las razones son varias. Puede ser porque la persona que lo hizo no estaba en su sano juicio, o porque fue obligada a firmar. Un motivo muy común son los defectos de forma. El derecho es súper estricto con los requisitos de un testamento, como la firma correcta o el formato adecuado. Este asunto es tan serio que, para ciertos defectos gravísimos que van contra el orden público, un juez puede declarar la nulidad incluso sin que nadie se lo pida. Por ejemplo, si un testamento contiene cláusulas ilegales, el juez tiene el deber de anularlo. Así de simple, para proteger la integridad de todo el sistema legal. A ver, resumamos las diferencias clave. En la petición de herencia, el objetivo es que se nos reconozca como herederos, argumentando un mejor derecho. En la nulidad de testamento, el objetivo es invalidar el documento, diciendo que es legalmente defectuoso. Son dos caminos con lógicas muy distintas. Bueno, ya conocemos las herramientas, pero ¿cómo se usan en la vida real? Veamos el recorrido en los tribunales y las protecciones que existen. Es importante entender algo. Estos no son trámites sencillos, para nada. Implican un juicio ordinario,
que es el proceso más completo y largo que hay. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es muy importante y se necesita tiempo para un debate profundo y para presentar todo tipo de pruebas. Y un detalle práctico, pero fundamental. La demanda se tiene que presentar ante el juez del último domicilio de la persona fallecida. Esta regla es clave porque asegura que todos los asuntos de una misma sucesión se manejen en un solo lugar, en un solo tribunal. Ahora, la gran pregunta, ¿qué impide que el demandado venda todo mientras dure el juicio? Bueno, nada, a menos que el reclamante pida medidas cautelares. Son herramientas superpoderosas. Se puede embargar un bien para congelarlo, por así decirlo, o registrar una anotación de litis, que es como una advertencia pública de que esa propiedad está en disputa. Y llegamos al final del camino judicial. Después de todo el proceso, ¿cómo se ve la justicia en la práctica? Exploremos los resultados de una sentencia favorable. Aquí hay un punto crítico, la diferencia entre la buena y la mala fe del poseedor. Si la persona que tenía los bienes creía honestamente que le correspondían, se considera de buena fe y podría, por ejemplo, quedarse con los alquileres que cobró. Pero si sabía que no tenía derecho, ahí es de mala fe y debe devolver no solo los bienes, sino también todos los beneficios que generaron. El efecto final es claro, la restitución. Los bienes tienen que volver a su heredero legítimo. Y si ya se había hecho una división entre los herederos aparentes, esa división se anula o se rehace para incluir al que ganó el juicio. El objetivo del sistema es, en esencia, corregir la historia y poner las cosas en su lugar. Todo esto nos deja con una reflexión final. Estas acciones legales, en el fondo, buscan simplemente ejecutar la voluntad de alguien que ya no está, o su propósito principal es corregir los errores, las injusticias y las omisiones que aparecieron en el camino. Es una pregunta que nos muestra la verdadera profundidad de este campo del derecho.